noches, les saluda Isa Hernández. Iniciamos una nueva edición de Café Más Noticias. Gracias desde ya por estar junto a nosotros. Estos son nuestros titulares. Y comenzamos las informaciones. En Uruguay se desarticula una red que explotaba sexualmente a mujeres cubanas. Hasta el momento, entre las víctimas identificadas se encuentran 8 extranjeras de diferentes nacionalidades. La dueña del local se quedaba con un porcentaje del pago de los clientes. Esta mujer tiene antecedentes penales recientes por tráfico de droga, según informaron fuentes del caso. De acuerdo a la investigación liderada por Delitos Especiales de Crimen Organizado e Interpol y que data de comienzos de año, la mujer detenida trabajaba con una extranjera que captaba a las víctimas de explotación en Montevideo y las trasladaba a Paysandú. Esta segunda mujer también está detenida. Hasta el momento fueron identificadas 8 extranjeras de entre 25 y 39 años procedentes de Cuba, Venezuela y República Dominicana que pasaron a estar protegidas por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía y que ya fueron interrogadas por la fiscal del caso, Silvia Lovesio. La policía tiene a más personas identificadas en relación a la red de trata y se espera que en las próximas horas se consoliden nuevas detenciones. La investigación está a cargo de la misma unidad policial que lidera la Operación Océano de explotación sexual y que ya lleva 20 imputados. El patrullaje cibernético que realizan estos policías de forma rutinaria para investigar delitos sexuales detectó que desde Internet se estaban captando extranjeras para explotarlas sexualmente en el interior del país. Y seguimos con Cuba. La empresa Western Union continuará sus operaciones en la isla tras un fallo en las declaraciones emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El pasado 3 de junio, el gobierno norteamericano anunció que sanciona a la empresa financiera Cimex S.A., conocida como FinCimex, responsable de gestionar las remesas mediante Western Union en Cuba. La información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter del secretario de Estado Mike Pompeo, al dejar claro que la compañía financiera cubana está manipulada por el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas GAESA, dirigido por Luis Alberto Rodríguez López Calleja, uno de los rostros más visibles de la familia real cubana. De modo que FinCimex se trata de una dependencia directa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, FARC. Con el cierre de las operaciones de Western Union puede preverse entonces no solo un decrecimiento del ingreso de divisas en Cuba, sino que varias familias podrían ver afectado el apoyo económico que reciben desde el exterior. En febrero de este año, Western Union había suspendido las remesas desde otros países hacia Cuba, excepto desde Estados Unidos, aunque era una medida que rozaba con los pelos tanto a Western Union como a Cuba, cuando apenas se trataba del 10% de las divisas que entraban al país. Cifras estimadas ubican en $6.000 millones el monto de las remesas anuales que los cubanos en el extranjero envían a familiares y amigos a través de las más de 150 oficinas de Western Union en todo el territorio nacional. Simpatizantes con el régimen cubano dentro y fuera de la isla han criticado la medida, señalando que esta podría ser otra pretensión del presidente estadounidense Donald Trump en su afán de asfixiar al régimen comunista cubano. Y los migrantes cubanos en la frontera de Estados Unidos temen a la deportación express. Expertos aseguran que preparen bien sus discursos tras una nueva política aprobada por el presidente Donald Trump. La Corte Suprema de Justicia le dio una victoria al presidente Donald Trump, endureciendo el proceso de quienes llegan a los Estados Unidos solicitando asilo político. Creo que los que no vienen preparados y los que no tienen sus declaraciones preparadas y los que no son consistentes en lo que están planteando pueden ver una deportación rápida. El fallo judicial permite la deportación expedita de quienes presentaron casos rechazados por falta de méritos, muchas veces tras la entrevista de miedo creíble. Una vez que la frontera abre y tengamos corte en la frontera, que vamos a tener juicios rápidos y que a lo mejor se van a basar solamente en lo que la persona puso en su declaración jurada o en el asilo que preparó. Para miles de cubanos quienes se encuentran en la frontera esperando por la solución de sus procesos, esta noticia cayó como una bomba. Cada día se nos complica más, con cada orden ejecutiva que saque el presidente se nos complica más la situación, no tenemos acceso a abogados, no tenemos
ningún tipo de protección. Incluso este migrante en Reynosa tuvo parálisis facial debido al estrés de la espera y hoy pide ayuda. Estamos esperando, desde hace un año, estamos esperando las cortes, estamos haciendo el proceso como dice la ley de Estados Unidos de migración. Y solo queremos una cosa, libertad. Queremos llegar a Estados Unidos. El abogado de inmigración Wilfredo Allen asegura que la decisión puede afectar incluso los casos que ya están en corte y tiene un consejo para quienes buscan iniciar su proceso de asilo. Tiene que tener el asilo preparado en su mente, tiene que escribirlo bien, tiene que tener una declaración jurada detallada de cómo fue perseguido, por quién fue perseguido, cuándo fue perseguido, qué le ocurrió, y tiene que tener que amarrarlo a su raza, religión, grupo étnico, opinión política o un grupo social en particular. Volverse viejo en Cuba es la peor de las tristezas, el más doloroso de los desamparos, el vacío absoluto de despertar sin saber para qué. Cuba envejece. El noticiero de la televisión sigue siendo el mismo, con las mismas noticias y las mismas alarmas por supuestas agresiones del enemigo. Y solamente comprueban el paso del tiempo porque los dirigentes que aparecen, que son casi los mismos que hace medio siglo, ahora han perdido el pelo o se llenaron de canas, y los nuevos que llegan siguen repitiendo el mismo discurso de los antiguos conocidos con un doloroso "Somos continuidad". El tiempo es inclemente, castiga sin misericordia a la piedra, a los árboles, al cuerpo humano. En Cuba, los edificios envejecen al paso de la gente que posiblemente fue testigo de su construcción, o ya estaba allí cuando los viejos de hoy vieron este mundo. Lo que no pensaron es que ese mundo iba a ser un mundo cruel en su vejez. Y lo dieron todo, y hasta tuvieron la ingenuidad o la buena voluntad de llenarse de paciencia al ver que ese mundo soñado demoraba, y aún así supieron decir todavía, y se animaban musitando, ya vendrá. Y en el espejo comenzó a aparecer un rostro diferente del que recordaban, un rostro azotado por la tormenta de la vida, por los insomnios y la vigilia, por los fantasmas que comenzaron a habitar sus cada vez más cortas noches. Ese anciano que aparecía en el espejo empezó a sospechar que el mundo prometido no vendría jamás. Lo sospechaba porque sus hijos partieron, se fueron a vivir lejos, en una realidad distinta, y los edificios de la manzana comenzaron también a despedirse y con ellos se fue poco a poco su memoria. Y llegó la primera oscuridad, y luego otra y otra y otra. Y se jubilaron, y entonces tuvieron más tiempo libre para que les doliera un poco más el tiempo, más tiempo para extrañar a los que ya no estaban, a los muertos y a los vivos. Y todo fue una ruleta, una rutina, solamente rota por algún mensaje o algunos dólares que llegan. Y empezaron a pensar que habían vivido tanto para nada, solo para volverse lentamente viejos, del color del polvo que les rodea, sin una luz que anuncie un mañana diferente. Y con estos increíbles testimonios de vida estamos cerrando nuestra edición de Café Más Noticias. Desde ya les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube con el nombre Café Más TV. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.